En un pequeño pueblo andaluz, bajo el sol abrasador de Almería, se cometió uno de los crímenes más escalofriantes de la historia de España. Un niño desaparecido, un rumor que crece como la peste, y una comunidad que entre la ignorancia y la superstición se convierte en cómplice del horror. Esta es la historia del caso de Gador, el conocido crimen del hombre del saco, un asesinato ritual que desveló las miserias y el miedo de una época. Hoy, en Crímenes Reales y Misterios sin Resolver, retrocedemos a 1910 para entender uno de los casos más perturbadores de nuestro pasado. Gador, Almería, a principios del siglo XX, era un pueblo humilde, dedicado a la agricultura, lleno de tradiciones, pobreza y supersticiones ancestrales. En este ambiente de escasa formación y arraigo religioso, no era raro que la medicina popular se mezclara con brujería y que los rumores tuvieran más peso que los hechos. Era una época en la que la tuberculosis se llevaba a miles de personas cada año. Los médicos eran escasos y los tratamientos muchas veces desesperados. Y en este contexto surgieron los protagonistas de esta historia. Francisco Ortega, conocido como el Moruno, un hombre enfermo de tuberculosis; Agustina Rodríguez, curandera; Francisco Leona, barbero, sacamuelas y autoproclamado sanador; y José Hernández, el tonto del saco, ejecutor material del crimen. Un niño de 7 años llamado Bernardo González Parra desapareció en julio de 1910. Sus padres, campesinos humildes, lo vieron por última vez cuando salió a jugar al campo cercano. No regresó nunca. Días después, su cuerpo fue hallado en condiciones dantescas, parcialmente mutilado con signos de tortura. Había sido secuestrado, asesinado y drenado. Su sangre había sido extraída. La noticia corrió como un incendio por todo Gador y los pueblos vecinos. Pronto aparecieron las primeras sospechas. Se hablaba de brujería, de rituales y de que alguien muy enfermo había pagado por un remedio especial. Francisco Ortega, desesperado por su enfermedad, acudió a Agustina Rodríguez. Esta, a su vez, lo derivó a Francisco Leona, quien ideó un plan brutal. Debía beber la sangre de un niño sano y aplicarse sus órganos calientes sobre el pecho. José Hernández, el tonto del pueblo, fue el encargado de secuestrar al pequeño Bernardo. Con una promesa inocente, lo atrajo y lo metió en un saco. En una cueva, los 3 adultos lo asesinaron de manera atroz. Le extrajeron sangre, órganos y entregaron todo a Ortega como supuesto remedio milagroso. El horror justificado por la ignorancia y la superstición. La Guardia Civil inició una investigación inmediata. El pueblo entero hablaba. No tardaron en detener a Leona, a Agustina y Ortega. El testimonio de Hernández, aunque con problemas mentales, fue clave. El juicio fue un escándalo nacional. La prensa de la época hablaba de crímenes de brujas. Los acusados confesaron entre lágrimas con una mezcla de arrepentimiento y convicción en sus actos. Francisco Leona murió en prisión antes de ser ejecutado. Ortega fue fusilado. Agustina y José también recibieron condenas ejemplares, pero el eco del crimen había ido más allá de la justicia. Desde entonces, el hombre del saco pasó a formar parte del folclore español, una figura con rostro de José Hernández, el ejecutor, usada para asustar niños en generaciones enteras. Pero detrás del mito hay una realidad brutal. La mezcla de pobreza, ignorancia, enfermedad y desesperación puede dar lugar a los actos más oscuros del ser humano. El caso de Gador es hasta hoy una advertencia, un eco del pasado que nos recuerda que el verdadero horror no está en los monstruos imaginarios, sino en las personas. Cuando se habla del hombre del saco, se piensa en cuentos para no dormir, pero en Gador aquel cuento fue real. Fue sangre, fue muerte, fue un niño inocente sacrificado por una mentira mortal. La historia de Bernardo no debe olvidarse. No es solo un crimen, es una lección, una advertencia sobre lo que ocurre cuando el miedo y la ignorancia gobiernan. Gracias por escuchar Crímenes Reales y Misterios sin Resolver.
Si este episodio te ha impactado tanto como a nosotros al contarlo, te invitamos a suscribirte, dejarnos tu opinión y compartirlo. Recuerda, no todas las leyendas son solo cuentos. Algunas, como la de Gador, nacieron de la sangre. Hasta la próxima.